casa comenzamos a las 7:30, precisamente por respeto a todos ustedes. El que llegue tarde, ese es su problema. Bien, brevemente le quiero presentar al padre Adolfo Chercolen, jesuita. Hemos sido compañeros, no de noviciado y juniorado, porque lo hice en Aranjuez, y yo el noviciado y juniorado lo hice en el puerto de Santa María. Pero después la filosofía y la teología sí estuvimos juntos y nos ordenamos juntos. Además, ustedes saben que un jesuita, que normalmente se le conoce el jesuita obrero, y es que verdaderamente así lo ha sido. Y yo recuerdo que cuando estábamos estudiando teología, llegó un momento en que él quiso irse a vivir con los gitanos. Y efectivamente, yo le dije que yo bajaba a dormir allí con él. Llegamos al siglo, una casa que nos dejaron allí los gitanos, y dijeron, pues yo ahí no me metería. Y le digo, ¿y por qué? Dice, porque hay espíritus malos. Y entonces me trajo un gitano, me acuerdo perfectamente, unas tijeras grandes, cruzadas, y las puso para ahuyentar a los espíritus malignos. Y bueno, pues allí se quedó ya él, porque él ha estado durante toda su formación, después de la formación como obrero, albañil, ha estado trabajando y después ha estado trabajando en todo, porque y realmente diríamos, sin embargo, ha sido un compañero que, aunque se ponga colorado, lo voy a decir, es un hombre de oración, es un hombre de tal manera que todos los fines de semana, después de haber estado trabajando, volvía a la Facultad de Teología y pasaba allí estudiando, haciendo oración y preparando la semana que venía. Realmente, diríamos, ustedes lo conocen mucho porque ya ha tenido alguna conferencia aquí sobre la bienaventuranza, que ya saben que está publicado el libro de la bienaventuranza en la editorial Mensajero, por si algo os alterne, el que quiera. Después él tiene ya un grupo, ha creado un grupo que dan ejercicios completos en la vida corriente, acompañan, ayudan y lo trabajan muchísimo. Principalmente, diríamos, es la riqueza de Adolfo el que nos invita y nos hace que le invitemos a que venga a estar aquí con nosotros. Así que, como ustedes han venido a oírle, y yo también lo quiero oír, le paso el micro a él. Muchísimas gracias. ¿Se oye bien o no? ¿Sí? Bueno, pues buenas tardes. Y por visto ningún mal espíritu nos picó ni nada. Si ya no me acordaba yo de eso, porque estamos aquí vivitos y coleando. Bien, me propuso estas charlas, que las voy a cambiar de orden. Hoy vamos a hablar de la sospecha, mañana de la realidad y el último día de la eclesialidad. Fundamentalmente remitiéndonos al Papa Francisco en la exhortación evangélica. Pero yo suelo decir y repetir mucho, porque cada vez me convenzo más, que este Papa es más ignaciano que todos los jesuitas juntos. Entonces, a mí me ha ayudado a entenderlo en la medida en que parto de San Ignacio. Entonces quiero un poco partir de la antropología ignaciana, cómo veía San Ignacio al ser humano, y después de ahí van a salir los tres temas de las tres charlas. La antropología Ignacio tiene una cualidad que es un problema, al mismo tiempo todas las cualidades se pueden convertir en problemas, y es su concisión. En la concisión, como te descuides, si vas atropellado no te enteras de nada. Bien, pero en esa concisión realmente nos dejó joyas, que no siempre hemos subrayado el trasfondo de su antropología. Quiero un poco resumir al principio, porque entonces nos va a dar pie para las tres charlas que vamos a tener.
el ser humano no nace programado, los animalitos nacen programados, se puede hacer un programa que nos sorprende y instintualmente están programados de tal forma que no se pueden equivocar. Bien. Pero el ser humano no, nacemos en blanco, y estamos llamados a llegar más lejos que ningún otro ser viviente. Fíjate si tenemos tarea. El que diga que se aburra no se ha enterado de qué va. Porque, fíjate, empezar de cero a poder llegar más lejos que ningún otro animalito. Bien, entonces esa no programación quiere decir que al no tener una instintualidad que nos haga actuar y responder a la realidad adecuadamente, pues tenemos la inteligencia. La mejor definición que he oído, y ya no la cambiaré con los años que tenga, ya no me da tiempo, la mejor definición de inteligencia se la debo a Zubir, que él decía que es la capacidad de hacerse cargo de la realidad. Perfecto, no me la van a mejorar, no me la van a mejorar. Bien, entonces, gracias a la inteligencia, el ser humano puede acceder a la realidad, pero tiene él que hacerse cargo de ella. Bien, esto supuesto, pues como no nacemos programados, pues Ignacio tiene claro que el ser humano tiene que buscarse un par. Los animalitos, tú ves un nido, estos nidos maravillosos que hacen a veces las aves, que nos ponen los reportajes, y las crías estas lo harán igual, sin fallar. Eso está programado. Pero nosotros podemos tirar por un sitio, podemos nacer un niño, nacer una niña, ¿qué será esta criaturita? Pues nadie lo sabe. No, para eso están sus padres. Ya puede estar toda la parentela que nadie sabe qué va a ser. Bien, entonces Ignacio propone, sin embargo, no todos los caminos que toma el ser humano nos resultan válidos. Y eso lo vemos fuera y en propia experiencia. Vemos la pata. Bien. Entonces él propone un par. Que los que conozcáis un poquito los ejercicios espirituales, esto va a sonar, que es el principio y fundamento. Pero solo me voy a remitir a la primera frase. Dice que el hombre es criado, que por cierto, el hombre es criado, esto no hace mucho que ahora lo suelo dejar caer, porque el hombre es criado y entonces a lo mejor la persona convencida, atea, pues yo no creo en Dios. Pues tú no creerás en Dios, pero a ti te han tenido que criar, ¿o no? Todos somos criados. Entonces este es el problema. Y además se nos ha tenido que criar con un cariño tal que gracias a eso estamos normalitos, ¿no? Porque una criaturita, si no hubiese sido querida, ahí había ya cosas que eso ni hay quien lo arregle. De modo que todo ser humano ha sido criatura y lo han tenido que criar y durante años. Es el ser viviente que necesita más tiempo para poder hacerse cargo de la realidad. Bien, y ahora dice, el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. El para que plantea Ignacio tiene dos dimensiones fundamentales. Primero, está enmarcado en una relación personal. Es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y el cristiano sabe que si yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, soy un mentiroso. De modo que está enmarcado en una relación personal. Pero tiene dos miembros este par. Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto. El primer miembro, ¿qué es? Alabar, no es a mí mismo. Hacer reverencia, respetar sería el respeto nuestro. Y servir, eso sí lo entendemos, no a mí, sino a Dios nuestro Señor. Y en Dios nuestro Señor los demás. Es decir, empieza por salir de uno mismo. Toda relación personal, para que sea tal y válida, tiene uno que salir de uno mismo, ¿o no? Bien. Y mediante esto salvar su ánima. Pero aquí esta formulación con dos miembros
nos hace, empezando por una negación, que es un binomio dialéctico, yo suelo decir, esto equivale en el Evangelio, el que pierda su vida la encontrará. Pero el Evangelio lo dice al revés también, y el que busque su vida la perderá. Sí, el que se mira al ombligo ahí se ahoga, ahí se asfixia, ahí ya no hay. Bien, ahora bien, ¿quién es el qué? Y ahora, segundo, es la dimensión personal, está enmarcado en que el para nuestra, que esto va a ser clave en las tres charlas, que la persona, somos ante todo personas, pero no nacemos programados, tenemos que buscarnos un para, y en esa búsqueda, pues nos encontramos con los deseos, que Ignacio habla de dos maneras de los deseos. Habla de los apetitos, es cuando son deseos de necesidades naturales imprescindibles, que hay que ordenarlos, que hay que encauzarlos, y después los deseos, que son los que nos dinamizan, los que a través de la imaginación imaginamos cosas y deseamos aquello, y una persona sin deseo está muerta, ha perdido la vida. Bien, entonces él dice que al que va a entrar en la compañía le preguntan, dice, mira, esto es lo que tendrías que pretender. Dice, por lo menos si no lo deseas, si tienes deseos de deseos. De modo que los deseos es donde está la energía, la fuerza que nos va a dinamizar. Pero bueno, esto supone que, pero ¿quién desea quién? Y aquí viene algo, no tenemos una pizarra, pero tenemos imaginación. Entonces, espero que lo representéis. Entonces voy a la pieza clave en Ignacio, todo esto nos va a servir después. La pieza clave en Ignacio está en el número 32, respecto a su antropología, a su concepción del ser humano. En el número 32, porque el anterior, el principio y fundamento, es el número 23, bueno, si lo cambias de orden, el número 32, él dice, presupongo ser tres pensamientos en mí. Para él, pensamiento no es una idea que se me ha ocurrido. Pensum en latín. Él después va a hablar de emociones, va a hablar de espíritus. Diríamos nosotros, a lo mejor en nuestro lenguaje, hay tres dinámicas en mí que me afectan muy seriamente. En mí. De modo que, suponeros que yo pinto un círculo A, ese soy yo. Bueno, pues en mí hay tres pensamientos. Entonces, dentro de ese círculo, pintáis otro círculo, dice, bueno, pues uno de estos pensamientos, uno es propio mío, el cual sale de mi mera libertad y querer. Esto es una genialidad. Es decir, lo propio mío es lo que sale de mi mera libertad y querer. Ahora explicaré las dos palabras. Y otros dos que vienen de fuera. Yo he visto escrito que dicen de fuera de mí, tonto. Si dice que los tres están en mí, ¿de fuera de dónde? De mi mera libertad y querer. Tú me has hecho una faena. Me ha entrado una cosa por dentro que me entran ganas de tirarme tu pescuezo y estrangularte. Y digo, hombre, qué barbaridad. ¿Dónde voy? Y no me tiro. ¿Soy yo un estrangulador? No. Por nosotros pueden pasar barbaridades. Pero lo propio mío es mi mera libertad y querer. Atención, los dos. No es lo mismo lo que quiero que lo que me apetece. Voy al médico. ¿Te fumas? Pues sí, no fumo ahora, pero yo fumé en otro tiempo. Pues como no deje de fumar, tiene de cuerda 2 meses. Ay, ya lo sabes. Resultado, yo quiero quitarme del tabaco. Pero si estoy enganchado, pues es como si no quisiera. Si no soy libre con respecto a eso, es como si no quisiera. Un querer sin libertad no es querer. Decimos querría y tiramos la toalla. Pero un deseo, un querer, que es un querer que no es libre, no es querer. Pero una libertad que no sabe lo que quiere, eso te vuelve loco primero al que está en esa situación y más lo que está alrededor.
que sería el capricho, a ver qué es lo que se me antoja hoy. Bueno, fijaros qué cosa, desde dónde buscamos, desde dónde tenemos que acceder a la realidad, desde lo propio mío. Todo lo demás viene de fuera. Lo gordo es que eso que viene de fuera, ahí es donde están las energías, son las apetencias, los impulsos, las cosas raras que de repente que no sabemos de dónde han salido, pero han salido de algún sitio, allí están. Bien, entonces, teniendo esta concepción, entonces tenemos que decir, resumimos, que son las tres charlas que vamos a tener. Entonces, para San Ignacio el ser humano es ante todo persona, realidad relacional. Eso lo planteaba en el principio y fundamento. Creado para alabar a tierra. Si no hubiésemos sido queridos rabiosamente, no seríamos normalitos. Fíjate. Libre, no programada, que ha de buscar y decidir acceder a la realidad, y estamos llamados después a convivir. Es decir, yo en esa búsqueda, en mí hay cosas que yo tengo que, por muy fuertes que las sienta, yo sentí muy fuerte tirarme a tu pescuezo. Y dije, qué barbaridad, y me sujeté. Entonces, si yo me dejo llevar por ese impulso que me invadía en aquel momento, pues yo soy el impulso, pero no ha salido de mi mera libertad y querer, no he actuado como persona. Entonces, todo lo que no sale de mi mera libertad y querer, hay que sospechar. El tema que hoy vamos a hacer. Pero después, ¿para qué? Para acceder a la realidad. No quedarme colgado en la fantasía, tema de mañana. Y por último, esa persona, porque es cuando surge la persona, cuando es capaz de ser ella misma y de acceder a la realidad, entonces podemos hablar de que tenemos que convivir. Porque si no, la comunidad se convierte, en vez de algo que nos potencia, si no hay personalidad, en algo que me camufla mis incapacidades, y más bien la comunidad me protege, en vez de ser algo que nos potencia. Yo potencio a la comunidad y ella me potencia. Bien, entonces ya tenemos aquí las tres charlas. La sospecha de todo lo que en mí surge y con mucha fuerza y que me impulsa, que habrá que discernirlo, es lo de hoy. Después, cómo acceder a la realidad y desde dónde. Cualquier manera de acceder a la realidad es correcta, mañana. Y por último, ese logro de la persona que es capaz de hacerse cargo de la realidad, tiene que vivirlo en comunidad, tiene que vivirlo conviviendo con los demás. En la charla tercera. Esto es supuesto. Hay que empezar por buscar. ¿Por qué hay que buscar? Porque ningún impulso, por fuerte que lo experimentemos, pues es de fiar. Entonces, y aquí voy a leer un trocito de San Ignacio. A mí, sin San Ignacio, después no hubiese entendido muchas de las cosas que nos está dejando este Papa. En el número 14 de la autobiografía, ya sale de Loyola, él con un gran entusiasmo, toda su obsesión es imitar a los santos. Él decía, Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. San Francisco iba a ser el resumen del santoral. Ya sobraban todos, porque ya he llegado yo. Bueno, después ni fue Santo Domingo, que ya teníamos uno, ni fue San Francisco, que teníamos también uno, fue Ignacio de Loyola. Ya está, eso es bien. Eso lo cuenta él a los 61, 62 años. Bueno, pues él cuenta esto. Y en este camino le acaeció una cosa. Me voy saltando porque no tenemos tiempo. Porque cómo Dios nuestro Señor se había con esta ánima que aún estaba ciega. Atención. Y ahora verán. Aunque con grandes deseos de servirle en todo lo que conociese. Bueno, pues si te da grandes deseos de servirle en todo lo que conociese, ¿cómo va a estar ciega? Eso es lo que dice. Sí.
y así determinaba hacer grandes penitencias, no teniendo ya tanto ojo en satisfacer por sus pecados, sino agradar y abrazar a Dios. Pues, ¿qué te parece? Esto ya es el culmen. Pues dice que estaba ciega, atención a esto. Y así, me salto una cosa, cuando se acordaba de hacer alguna penitencia que hicieron los santos, proponía hacer la misma y aún más. No te quiero decir nada, se estaba repitiendo sin más. Y en estos pensamientos, mira, él ha hablado que había en nosotros tres pensamientos. Aquí hay de todo, no es una idea. Aquí hay impulsos, aquí hay deseos, o sea, la palabra pensamiento en él tiene más contenido que puede tenerlo en nosotros. Y en estos pensamientos tenía toda su consolación, no mirando ninguna cosa interior. ¡Anda! Pero hombre, ¿te parece poco toda la interioridad que tenía de hacer hasta más de lo que habían hecho los santos? Dice que no mirando ninguna cosa interior. Bueno, sigamos. No mirando ninguna cosa interior, ni sabiendo qué cosa era humildad, ni caridad, ni paciencia, ni discreción para arreglar y medir estas virtudes. ¡Hala! Entonces, la ceguera y el no enterarse de la verdadera interioridad es no tener ni idea de qué era la humildad, la caridad, la paciencia y la discreción para arreglar y medir estas virtudes. Es decir, son las virtudes que nos dan acceso a la realidad. Desde la prepotencia no accedemos a la realidad. Desde la humildad, caridad, desde el dominio, no el cariño, lo que hacemos es deformarla, desde la paciencia, cuando hay dificultad salimos corriendo, pues no, son dos. Y discreción para arreglar. Sí, hasta las virtudes hay que arreglarlas, hay que discernirlas. No hay un refrán, hay amores que matan. Por algo será. Los refranes hay que tomarlos en serio, No, ahí han metido cuchara a todo el mundo. Bien. Y sigue. Sino toda su intención era hacer de estas grandes obras exteriores, porque así la habían hecho los santos para gloria de Dios. Y él iba a hacer lo mismo y aún más. Bueno, pues le dice que esa situación estaba ciego y no tenía ni idea de qué era la interioridad, sin mirar ninguna otra más particular circunstancia. Perfecto. La realidad siempre está circunstanciada. Y las circunstancias son las que fastidian la realidad. Las cosas que se le pegan. Cuando decimos no te jode, esa es la circunstancia. Pero está ahí pegado. Pero no puede, bueno. Bien, esto supuesto, pues mira, ahora voy a decir, porque como me ayudó mucho, yo las cosas que me han ayudado las comparto, cuando son sencillas y se pueden entender. Yo he sentido en mi vida haber descubierto a Kierkegaard hace un poquito más, ya viejo. Mire, lo he sentido, de verdad, porque me ha dado mucha luz. Primero era un tío que pensaba, y después era creyente. La creencia no es un inconveniente, no, a lo mejor es una potenciación, a lo mejor, ahora no, ahora poco menos que es un hándicap, si eres creyente ya no se te puede ni escuchar, a lo mejor llega más lejos. Bueno, pues este hombre de repente me dejó esta idea genial. Se está preguntando qué es la interioridad. Ignacio no sabía que es ninguna cosa interior. ¿Qué es la interioridad? ¿Y qué es la certeza en el ser humano? Y entonces dice, pues mira, pues yo, eso de la interioridad, pues no podemos definirlo y tal. Pero para mí es, y de repente dice, para mí es la seriedad. Ay, mira, se me abrieron los ojos así. Efectivamente. Cuando yo le digo a una persona, está hablando conmigo y le digo, oye, pero eso lo dices en serio. ¿El otro sabe a qué lo estoy remitiendo? Sí. ¿Sabe definir qué es eso? No.
Pero a lo mejor le molesta tanto el que le pregunten, oye, mira, déjame. Tremendo esto. El ser humano tiene más capacidades de las que usa. Entonces, en la seriedad, él viene a decir después, es uno mismo. Pues no sería la seriedad cuando nos ponemos en juego responsablemente, no lo podemos definir así, que sería coincidir con lo de San Ignacio, cuando lo que yo estoy expresando es lo propio mío, mi mera libertad y querer. No, ya esto lo estaba diciendo. Bueno, ya está. No quiere decir que siempre tengamos que estar en serio. Pero sabemos que cuando le pregunto, oye, ¿no hemos dicho alguna vez en nuestra vida, oye, eso no es serio? Lo hemos dicho. ¿Y sabemos qué queremos decir con eso? Pues sí. ¿Pero sabemos definir la seriedad? Pues no. Como no sabemos definir el cariño hacia una persona. Pero es algo tan... Lo que él dice, él pone la comparación esa. Es lo que, si yo intento explicarlo, es que no sé lo que estoy viendo, porque no tiene explicación. Pero eso es más contundente y llega más lejos que todo lo demás. Bien, esto supuesto, hay algún detalle más de Kierkegaard. Por cierto, esto lo tengo escrito, ahora la dejé aquí igual, ahora escrito, ya antes no escribía nunca. De modo que, si tú quieres, yo te lo dejo y los que lo quieran lo pueden tener, porque me tengo que saltar cosas. Entonces, por tanto, la seriedad no se argumenta. Dice él, que la falta de certeza, que el incrédulo le falta certeza y por eso se burla. Tiene cosas curiosas. Bien, entonces, ya hemos dicho que posiblemente coincida con eso que es lo propio mío, que es mi mera libertad y querer. No hay pues personas sin libertad y querer propios, y se dan cuando discernimos y decidimos, y por este orden. En efecto, la decisión no discernida no pasa del capricho o antojo. Pero ¿en qué consiste discernir? San Ignacio lo formula con precisión en el título de la regla de discernimiento de primera semana. Sentir y conocer las varias mociones que en el ánima se causan. A mí me entraron ganas de estrangular. Eso se causó en mí. Las buenas para recibir y las malas para pensar. Porque en mí hay tres pensamientos, el propio mío, el que está llamado a decidir, y otros dos que están en mí, que se causan. Fíjate la precisión de este hombre. Y yo desde mi mera libertad y querer tengo que decir, che, quieto. Y el otro te dice, hombre, y lo aprovecho, y me subo en ese tren. Pero el otro le he dicho, ¿qué pasa? Esto no es para mí. ¿Vamos a entender? ¿Lo perdí o no? Bueno, bien, menos. Entonces, ahora, volvemos a Ignacio, porque después, cuando él cuenta su conversión, que su conversión no fue un... Yo siempre he ido a Loyola, nunca me ha gustado la estatua esa que está allí en esta de la conversión, está con un libro así, y la Natalia, y yo me pregunto, digo, lo que no sabemos es lo que estaba pensando, que dice que una vez se le ponía a pensar en lo de la señora, y otra vez se ponía a pensar en imitar a los santos, o sea que no sabemos. Está por el libro así, pero no sabemos ni siquiera qué libro era. Sí, eso sí lo sabíamos, porque no había libros de caballería. Pero dice que se tiraba 3 y 4 horas pensando en lo que iba a decirle a una señora, que no era duquesa ni condesa, sino mucho más. Todos hablan de una princesa. Y tú fíjate que se había quedado cojo y ir a echarle piropos a la princesa. Dice, no veía por imposible era poderlo alcanzar. Cuando lo cuentan, ya él mismo se ríe de sí mismo. Bien, entonces, claro, la conversión de este hombre es cargada de peripecias, porque pasaba de unos pensamientos a otros, pero la imaginación no accede a la realidad todavía, y no hay contradicción. Él no se tiraba 3 y 4 horas pensando en la señora, y otras 3 y 4 horas pensando en lo que habían hecho los santos y que lo iba a hacer también. Y pasaba de una a otra tan pancho, no te creas tú, y no había contradicción. Pero esos impulsos
tenían que acceder a la realidad. Como todavía no accedían, pues no había contradicción. Bien. Y entonces lo importante para caer en la cuenta cómo fue su discernimiento es que dice que cuando se ponía a pensar en lo de la señora, se deleitaba mucho, lo pasaba bomba. Y te tiraba 3 y 4 horas, no necesitaba televisión, por el canal, y tenía toda la tarde ya el día con la señora. Al día siguiente era lo de los santos, porque era el canal de los santos otras 3, y se consolaba mucho. Importantísimo esto que os voy a decir. El presente humano, prohibido ponerle paréntesis, corchetes, prohibido. Porque el tiempo humano es puro proceso. No es un momento y logro, nunca. Después veremos el Papa, la genialidad que nos dice. Pero ahora sí se puede entender. Entonces, según aquello, cuando estaba pensando en lo de la señora, positivo, a tope, lo pasaba bomba. Cuando estaba pensando en los santos, pues lo mismo. Por tanto, en un presente aislado no se puede discernir. Porque me meto en esa fantasía que me llena y lo paso bomba. Entonces dice que se sucedían, él va describiendo, y se sucedían estos pensamientos según el pensamiento que venía. Dice hasta que un tanto, en el número 8 de la autobiografía, hasta que una vez un tanto se le abrieron. Para ver, esto es una joya en la literatura universal de la espiritualidad, esto es un texto clave. Dice, había todavía esta diferencia, que cuando pensaba en aquello del mundo, lo de la señora, se deleitaba mucho, pasaba bomba. Mas cuando después de cansado lo dejaba, decía, Íñigo, ya está la mesa puesta, venga a comer. Pues ya tenía que dejar estar con la señora. Mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento. Y cuando en ir a Jerusalén descalzo, y en no comer sino hierbas, y en hacer todos los demás rigores que había visto hacer a los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, mas aún después de dejado, quedaba contento y alegre. Eso no nos ha pasado a todos los que estamos aquí. Nos hemos metido en fantasías que lo pasamos bomba y después aquello nos ha dejado arrugados, como si nada. Y otros, sin embargo, nos han abierto un futuro. Han dejado un pozo. Eso tiene cuerda. Eso es para mí. Lo otro no. Se agota en el presente. Por tanto, no se puede discernir en un presente aislado. Porque depende, lo echa a los dados. Si me pongo a pensar en la señora, pues estupendo. Pues tengo que ir a echarle piropo, aunque esté cojo. Pero tengo que ir a echarle piropo a la señora. Porque es lo que me ha dejado, lo he pasado muy bien. ¿No? El problema es que no todo nos deja igual. No todo deja el mismo pozo. Y el pozo se percibe cuando ya ha pasado al pasado. Porque el tiempo humano no es el eterno, que no hay ni pasado, ni presente, ni futuro, sino que todo es actualidad. ¿Bien? Y además eso no sabemos ni cómo imaginarlo. Pero el caso es que nosotros no. Tenemos historia y tenemos, porque somos inteligentes, futuro, y decimos, hombre, si hago esto puede ocurrir tal cosa. Bien. Pero sí. Mas no mirar en ello. Atención a esto. Por tanto, el discernimiento no se puede programar. Porque si mañana digo yo que voy a hacer discernimiento, a lo mejor es que me pongo, programo y voy a pensar pensando en Ignacio, en lo de la señora y lo que va a pasar con Juan. No. El problema es estar presente en nuestra vida. Y en nuestra vida no todo deja el mismo pozo. Pero eso está ocurriendo y yo ni me puedo enterar. Entonces lo dice, si es de una precisión, dice, más no miraba en ello y estaba ocurriendo. Que de unos pensamientos que más no miraba en ello ni se paraba a ponderar esta diferencia, claro, si ni siquiera se paraba. Hasta en tanto que una vez se le abrieron un poco los ojos. Esto no es de un sopetón. Por eso la estatua no me gusta.
porque vete a ver qué es lo que estaba pensando en aquel momento. Él iba sacando y entonces se le abrieron un poco los ojos y empezó a maravillarse de esta diversidad y a hacer reflexión sobre ella. Ahora viene el discernimiento. Cuando yo voy recogiendo datos de qué pozos van dejando en mí lo que pasa por mí. Usted deja todo el mismo pozo. No. En nadie. ¿O sí? Ah, que como tú eres creyente, no. El ser humano no nace programado y tiene su imaginación para crear mundos y buscar desde ahí. Y ahí están los deseos que me dinamizan. Pero no todo proyecto me deja el mismo pozo. Entonces es cuando empieza el discernimiento. Bien. Y entonces, y hacer reflexión, y cogiendo por experiencia propia, nadie puede discernir por nosotros. Nadie. Soy yo el que tiene que percibir esos pozos, esos que dejan. Bien. Cogiendo por experiencia propia que de unos pensamientos quedaba triste y de otros alegre, y poco a poco viniendo a conocer la diversidad de los espíritus que se agitaban, uno del demonio, otro de Dios. Es decir, todos esos pensamientos que están en mí, pero que no salen de mi mera libertad y querer. Vuelvo a los dos circulitos que vosotros habéis tenido que pintar en vuestra imaginación. Bueno, pues todo eso de fuera uno tiene un futuro en mí y eso lo percibo porque me dejan, me abren, y otros se agotan en sí mismos. Pues mira, ahí eso no. Bien, esto es supuesto. Pues ahora vamos a Manresa. Él llega a Manresa hemos descrito el camino, eso, con grandes deseos de imitar a los santos, de hacer, y resulta que empieza a hacer tonterías en Manresa. Se deja crecer la uña, ni se peinaba, ni se pelaba. Entonces, cuando aparecía, todo el mundo salía corriendo, los chiquillos y todo. Te voy con esta pinta, ¿esto qué hago? Entonces, todas aquellas cosas, esa fantasía, que él había visto que eran de Dios, eso había que discernirlo y después deliberarlo. Atención, aquí al final lo hacía, pero ya lo digo porque eso no quiero dejarme sin dejar de decir. Hemos liado tal cacao con el discernimiento que el 90% de las cosas que se dicen y se hablan del discernimiento no es discernimiento, es deliberación, elección. Ignacio era muy preciso en el lenguaje. Aquí estamos algunos jesuitas y nunca en la compañía de Jesús se nos ha hablado del discernimiento de los primeros padres, sino de la deliberación de los primeros padres. Pues ahora nos hemos sacado de la manga el discernimiento comunitario. No. El discernimiento, a mí me dice, hombre, este espíritu es de Dios, pero ahora hay que deliberar y elegir. Y no cualquier concreción de eso que veo que es de Dios me da respuesta a la realidad. Él, con todos esos grandes deseos, estaba haciendo tonterías. Y él describe todos los movimientos de espíritus que tuvo en aquel momento, pero ¿y cómo los iba discerniendo? ¿Cómo iba deliberando sobre ellos? ¿En qué acababan? ¿A qué le llevaban? Siempre la realidad va a ser lo que va a dar, y después veremos otra cosa ahora, un poquito después. Bien, por tanto, tuvo que aquellos deseos grandes, por eso dice que estaba ciega, porque todavía no había cedido a la realidad. Y entonces yo me dejo llevar de esos grandes deseos y esas grandes cosas y puedo hacer barbaridades. El decidir algo sin discernir lo que me mueve puede ser una locura. Pues porque nos mueven a veces cosas muy raras. Y cosas que a lo mejor no me he parado en el pozo que me dejan y en si esto tiene futuro o no tiene futuro, en mí. Por eso nadie puede discernir por mí. Lo único que puede darme es, por lo que Ignacio nos dejó, esa regla de discernimiento, que eso es una joya muy compleja, porque el ser humano es complejo. El que
tenga la comprobación contraria, que levante la mano. Somos lo más complicado que se ha inventado. El bicho más complicado, con mucho. Y tiene el don de no liarnos, pero no ahorrar ni esto de complejidad. Bien, pues eso sí te lo tienen que dar. Pero ¿quién tiene que aplicar esa regla de discernimiento? Uno, que es el que está experimentando esto y puede percibir esas cosas. Bien, bien, esto es supuesto. Por tanto, fijaros, lo que va a Ignacio a sacarlo de ese lío, ese de barajuste, hasta los escrúpulos por los que pasa, porque es una joya lo que nos dejó allí, porque es una cosa tan real, tan de todo el mundo, a todos nos han pasado esas cosas, pero lo que lo va a sacar va a ser, lo que lo va a sacar de esta ceguera, tres cosas: la fidelidad, cuando él en un momento que está perdido y ya casi le entran ganas de tirarse por un agujero que había allí, y matarse, suicidarse, entonces dice, no haré cosas que te ofendan. Por él. La fidelidad. Importante. Estamos en que la concepción suya del ser humano es ante todo personal, y la persona es relacional. Bien. Después la realidad. Se da cuenta que no cortarse las uñas, que ir daba susto y huían de él, pues ¿dónde voy a tener? ¿Qué voy a hacer por la vida así? Esa realidad. Y la contundencia de la experiencia verdadera de Dios, que será lo que él nos cuenta, no solo del Cardonel, sino de las otras experiencias, que él comenta en un momento de que si no hubiese escritura, que se determinaría a morir por todas esas cosas que había visto, solamente por lo que ha visto. Fíjate, que coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios, aunque las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como aquella sola vez. Eso se refiere al Cardonel, aquella experiencia. Entonces, esa contundencia de la experiencia de Dios, que después en los ejercicios es cuando él dice el primer tiempo, hacer lección sin dubitar ni poder dubitar. Y Santa Teresa, ay, cómo me ha ayudado a mí Santa Teresa. Con razón Santa Teresa agradecía tanto a los jesuitas, porque los jesuitas entonces posiblemente estaban más cerca de Ignacio y habían caído en la cuenta, y entonces la entendían, pues porque ella llega a decir esta contundencia de Ignacio, que aunque no hubiese escritura, creería en lo que hay en la escritura por lo que había experimentado. Dice Santa Teresa, yo es que no sabía que había otra manera de entender. En la experiencia mística es puro don. Ahora eso te da una contundencia que no te la da ninguna otra experiencia ni ninguna otra elucubración. Esto es supuesto. Pues ahora ya podemos acceder al Evangelii Gaudium y ante todo en la Evangelii Gaudium el Papa concibe siempre la persona como proceso y por tanto hay que discernir. Fijaros que el discernimiento lo saca mucho. Otra cosa es que sepamos decir lo que es el discernimiento, pero él, como jesuita, ya os digo, yo para mí es la persona más ignaciana que he conocido. Bueno, conocido, que he leído, porque no lo conozco personalmente. Bien, entonces, efectivamente, esto... Entonces, esta Evangelii Gaudium, en que nos presenta una vida que es proceso y que hay que discernir, pues dice, nos va a dar un principio, una sospecha y una denuncia. Principio. El principio que nos da el tiempo es superior al espacio. Me gustó el otro día, porque mi hermana me dijo que iba a ver, y mira que yo no me duermo, pero la vi. La película, no sé si alguno a lo mejor la vio, sobre el Papa, que la pusieron el otro día al lado, y saca esto en concreto en dos conversaciones. De que el tiempo es superior al espacio. Lo saca cuando está hablando de cara a cómo plantearnos el bien común y la paz social, nada menos.
Y entonces él dice que este principio de que el tiempo es superior al espacio permite trabajar a largo plazo. Queremos la inmediatez, el resultado ya. Mal, no vamos a hacer nada. Sin obsesionarse por resultados inmediatos. Ayuda, esto lo tenéis en el número 222 y siguiente, y el 223 mejor dicho. Ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles y adversas. No salimos corriendo, porque yo tengo que estar bien. No. A veces tienes que estar mal y tienes que afrontar lo que tienes. Difíciles y adversas a los cambios de planes que impone el dinamismo de la realidad, que tú no eres la realidad, de circunstancia la realidad. En una palabra, no renunciar a que todo es proceso, nada resultado asegurado. Y a continuación desarrolla su alcance. Darle prioridad al espacio, atención a esto, darle prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente. El espacio se conquista, se domina. Para intentar tomar posesión de todos los espacios de poder y autoafirmación. Es cristalizar los procesos y pretender detenerlos. Ya he llegado, ya he conquistado esto, no. Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. Esto es de una hondura y de una cotidianeidad increíbles. Estas son cosas que podemos aplicarlas nada más salir de esto. Que no hay que ponerse a elucubrar, ¿y esto que habrá querido decir? No. Sí. El tiempo rige los espacios, los ilumina y los transforma en eslabones. A veces son dificultades, y esa dificultad ha sido un eslabón, ha sido un peldaño. Eslabones de una cadena en constante crecimiento sin caminos de retorno. Bien, nunca olvidar que somos procesos, no somos logros. Volviendo a San Ignacio, es no quedar atrapados en el momento, el presente gratificante, pensando en la señora, lo que le iba a decir, o lo que hicieron los santos, no, sino arriesgarse a la responsabilidad e incertidumbre de todo proceso, regido por mi mera libertad y querer. Pero un proceso va a ser personal si el que lo rige es mi mera libertad y querer. Más aún, el tiempo no solo es necesario al comienzo para poder captar el pozo, discernimiento de primera semana, sino que es imprescindible aún para el discernimiento más sutil de la segunda, para afrontar la ambigüedad de una situación en la que uno es batido y tentado de ver de especie de bien. Ignacio en el discernimiento de segunda semana dice es mucho más complicado que en la primera, porque soy tentado con pensamientos buenos y santos. Tremendo. Yo no he visto una persona más cruel que Ignacio para poner el dedo en la llaga, aunque te escueza. Entonces dice, ¿cómo puedo yo? Pues a ver si acaba en alguna cosa mala o distractiva. Atención, cosa. Siempre habla de cosas. Nunca los sentimientos, todos hay que sospechar de ellos y hay que discernirlos. Las realidades son las que hay que acceder a ellas y es las que podemos objetivar lo que está ocurriendo. Porque si no, decía Santa Teresa, le pregunta el padre Gracián, oye, ¿cómo puedo yo distinguir si cuando una persona me viene, si las cosas que está experimentando son de Dios? Con ese desparpajo que tuvo aquella mujer, yo quiero decir que estos grandes santos no es que iban con los pies en el suelo, que va, eso es poco, iban a gatas, iban a cuatro patas, no se separan de la realidad ni esto. Entonces le dice, por los pozos que deja. Perfecto. Los pozos que deja la realidad. ¿En qué ha terminado esto? ¿Eres mejor? ¿Eres más cercano a los demás? Donde tú estás, pues eso entonces es de Dios.
¿no? Te aísla en un mundo tú. Fíjate qué cosa. Son las cosas las que... Bien, por tanto, es decir, el ser humano, al ser proceso, en ningún momento abarca la totalidad, y menos aún la agota. Solo el distanciamiento temporal pasado revela el pozo y la previsión inteligente, futuro, la previsión inteligente, descubre las consecuencias en la realidad, en las cosas. Es la tarea irrenunciable del discernimiento y la deliberación ignaciano, que descubre de dónde y a qué apuntan nuestras emociones, deseos, pensamientos. Este principio del Papa, que dice que el tiempo es más importante que el espacio, coincide con la antropología ignaciana, que siempre es dinámica, que abre al reto de hacer de nuestra vida una biografía, no un anecdotario. Esto es importante. Nuestra vida tiene que convertirse en una biografía, con argumento, no que sea un anecdotario. Eso no llena a nadie. Te has quedado en el vacío. Has ido viviendo momentos presentes aislados que en sí mismos se agotaron. Y eso no tiene cuerda. Eso deja seco y descontento. En el siglo XVI, en aquel hombre, y en el siglo XXI, en todos los que estamos aquí. Segunda cosa, la derecha. Y os voy a leer un número, el 89, de la Evangelii Gaudium. No sabemos lo que tenemos con ese documento. El aislamiento, que es una traducción del inmanentismo, puede expresarse en una falsa autonomía que excluye a Dios, pero puede también encontrar en los religiosos una forma de consumismo espiritual a la medida de su individualismo enfermizo. Me encanta este apelativo que pone al individualismo. Todo individualismo es enfermizo, no tiene futuro, no tiene cuerda. La vuelta a lo sagrado y las búsquedas espirituales que caracterizan nuestra época son fenómenos ambiguos. Más que el... Esto no ha dicho nada. Esto no ha dicho nadie, ¿eh? Ahí va. Más que el ateísmo, hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente, para que no busquen apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Porque deja de ser Jesucristo, es que se hizo carne. Si no encuentran en la Iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz al mismo tiempo que los convoque a la comunión solidaria, el último tema, la eclesialidad, y a la fecundidad misionera, terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios. No solo que no dan gloria a Dios, es que ni humanizan. Porque el individualismo es enfermizo. Bien. Después, salto, la denuncia que hace, la mundanidad espiritual. Esos números es lo que más, la primera lectura que yo hice, he hecho varias, de la Evangelii Gaudium, lo que más me descolgó fue los números 93 al 97, que pone el epígrafe de la mundanidad espiritual. Me resultó una cosa tan sorprendente, porque yo hasta entonces la mundanidad siempre era mala y lo espiritual siempre era bueno. Y ahora resulta que yo puedo tener una mundanidad espiritual, pues me la han liado, me la han complicado todo. Yo con lo espiritual, eso es bueno. Y lo mundano es malo. No, es que puedo tener una mundanidad espiritual. Eso es una joya, eso. Ahora te ponen los pelos de punta. Porque este hombre espabila, ¿eh? Este hombre, si está dando una cabeza, te espabila. Bien, entonces, ¿a qué va esto? Hay que discernir porque no estamos programados como los animales, estamos diciendo, y lo propio mío, que es mi mera libertad y querer,
no tiene nada que ver con lo que viene de fuera, de lo propio mío, aunque esté en mí y por tanto me aliena, sino es la persona la que tiene que hacerse cargo de la realidad, no el entorno que le engulla el entorno. Claro, la realidad está ahí fuera, es la misma para todos, pero no estamos lo mismo en esa misma realidad que todos estamos tocando. Entonces, aquí, bueno, de los 5 números del sugerente apartado, del 93 al 97 inclusive, voy a destacar todo aquello sospechoso que necesita ser discernido. Ante todo es quedarse en la apariencia, ya sea en la religiosidad o incluso en el amor a la Iglesia, que concreta en 2 manifestaciones que considera emparentadas. La fascinación del gnosticismo, la primera trampa que vivió el cristianismo primitivo, el gnosticismo, el que yo cierro los ojos y ya estoy viviendo el no va más. Como dice Berger, dice, la fe cristiana es una fe de ojos abiertos, no de ojos cerrados. Porque hay que responder a eso que tengo fuera, no a una interioridad que yo me he montado. Acordaros de los de Ignacio, camino de Manresa, en todas aquellas, y estaba así, todas aquellas interioridades que él sentía y aquellos entusiasmos y estaba así. Qué cosa. Bueno, entonces, la fascinación del gnosticismo, que lo define así, una fe encerrada en el subjetivismo y una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón y de sus sentimientos. El individualismo enfermizo, me ha llamado. La otra es el neopelagianismo autorreferencial y prometeico, la autosuficiencia. Solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado. Esto no lo ha dicho nunca ningún papa. Esto no lo ha dicho ningún papa. Como todo estilo, tampoco lo voy a decir. Bien. Una supuesta seguridad que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario. Cuando una cosa se convierte en elitista, se convierte como la estatua de sal aquella del Antiguo Testamento. Allí se quedó. Ya, se acabó. Menos mal, ya ha llegado. En los 2 casos, en la fascinación del gnosticismo y el neopelagianismo, ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. Son manifestaciones de un inmanentismo antropocéntrico. Y da nombre a algunas de estas apariencias. Cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia. Convirtiendo a la Iglesia, en una pieza de museo o en una posesión de pocos. No. En conquistas sociales y políticas, o en un embeleso de las dinámicas de autoayuda y realización autorreferencial. Me encanta esa palabra. Todo autorreferencial dejas de ser persona. Es lo que la frase corriente todos hemos dicho y hemos oído. Este se está mirando todo el día al ombligo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué hace? Pues mirándome el ombligo. ¿Y qué ve ahí? Pues nada. En vida no hay nada. Lo más pelusa va a ver ahí pelusa. Bueno, sin embargo, atención, porque esto es tremendo. Sin embargo, eso que ya no es nada, eso fue el comienzo, por ahí pasó toda nuestra vida. Y sin embargo, se acabó. Todo lo autorreferencial es umbilical, tendríamos que decir. Es mirarnos el uno. Y ahí ya no hay vida. Ahí se acabó.
Y todo pasó por ahí, fíjate si somos complicados. Bien. Y a una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones, funcionalismo empresarial cargado de estadísticas y planificaciones y evaluaciones. Es que es tremendo, es que es cruel. Pero no lleva el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado. Se encierran en grupos elitistas, no salen realmente a buscar a los perdidos ni a las inmensas multitudes sedientas de Cristo. Bien, y entonces saca en el número siguiente el pecado ese que inventa, que es lo que me ha de citar yo de este Papa. Ahora que casi no es pecado, él se inventa un pecado nuevo, y el pecado del abriaqueísmo. Genial. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el pecado del abriaqueísmo? Pues la persona que va por la vida, ¿habría qué? ¿Habría qué? ¿Pero dónde está eso? Bueno, pues a eso le hacemos monumento. Y eso es lo más paralizante que se pueda promover. Porque como habría que, no está en ningún sitio, pues eso amarga a todo el mundo y todo el mundo tira la toalla. Y todo el mundo cabrea. No, vamos a ver el pasito que podemos dar y vamos a ver el achuchón que podemos dar a esto, que es gordo. Pero, pues o todo o nada, pues ya sabes que te quedas siempre con nada. Como vayas por la vida, o todo o nada, pues ya tienes el resultado, no esperes. Bien, y ahora quiero repasar con vosotros, yo no sé, me estoy expresando, me estoy demasiado. Bueno, es que quiero tocar algo que, mira, tengo 82 años ya, y me siguen sorprendiendo, Ignacio, como si no lo hubiese conocido. Y últimamente me está dando mucho que pensar. Una cosa que los que conozcan un poco la espiritualidad ignaciana la habrán oído muchísimas veces, que es el final de la notación segunda. Que no mucho saber arte y satisface al ánima, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Bueno, pero ¿qué interpretación hemos dado a eso? A lo mejor leyendo todo lo que viene atrás, a lo mejor las interpretaciones que hemos dado no es lo que nos ha dicho San Ignacio. Vamos a leer, y os voy comentando brevísimamente, porque esto me resulta importantísimo. La segunda anotación, el segundo párrafo del texto de los ejercicios, no te creas tú que esperas mucho para decir, es que la persona que da a otro modo y orden para meditar o contemplar debe narrar fielmente la historia de la tal contemplación o meditación, discurriendo solamente por los puntos con breve o sumaria declaración. No que tú no eches mucha verborrea. Tú di lo que tienes que decir, ponle ahí la cosa delante, que el otro es el que la... Porque la persona que contempla, tomando el fundamento verdadero de la historia, no la explicación que ella te da. A veces vamos por la vida insultando al otro, creyendo que no lo insultamos, sino que lo estamos haciendo un favor. Pero en el fondo es insultar. Mira, como eres tonta, te lo voy a explicar mejor, porque tú no. Esa es la impresión que da, ¿eh? Yo te lo voy a dar todo masticado. Nos gusta que nos demos una cosa masticada, no. La tengo que masticar yo. Entonces, el fundamento verdadero de la historia es lo mínimo. Yo tengo que, con breve o sumaria declaración, pero quien tiene que hacerse cargo de eso, la definición de la inteligencia eres tú. Cada uno tiene que trabajar. No que me lo den masticado, o sí, que me lo den masticado. No, para ver, si lo va a decir bien. De modo que, porque la persona que contempla, tomando el fundamento verdadero de la historia, discurriendo y raciocinando por sí mismo, pero es que eres tontica y te lo voy a explicar. Ay, ya la he liado. Y además te he atragantado. Porque eso poquito que tú ibas a descubrir, va a tener más futuro que todas las explicaciones que yo te digo. Que al salir de aquí la vas a tirar en la primera papelera que tengas. Porque nada es tuyo. Y eso es como la semilla en el Evangelio, dice que es muy pequeñita, que después sale mucho. Pero yo te doy el árbol entero, te cae encima y te mata. Bien, discurriendo y raciocinando por sí mismo, cada uno,
y hallando alguna cosa, atención, siempre habla de cosas, que haga un poco más declarar o sentir la historia. Ahora vamos a ver qué quiere decir. La historia, por otro lado, no es lo que yo me he inventado, es lo que está ahí. Que haga un poco más declarar o sentir la historia, quién por la raciocinación propia, la mía, que se va a traducir después en lo que en mi mera libertad y querer, pues tengo que hacer esto, porque yo me he hecho cargo de esto y esto, bueno, bien. Quier por la raciocinación propia, quier sea en cuanto el entendimiento es ilucidado por la virtud divina. Atención, el entendimiento, no mi sentimiento. De modo que yo, para sentir la historia, tengo que usar mi razón y tengo que ver qué es lo que ilumina la virtud divina, Dios, mi entendimiento. Nada de sentimiento, por ningún lado, aquí no aparece. Bueno, ya vamos a seguir. Es de más gusto y fruto espiritual que si el que da los ejercicios hubiese mucho declarado y ampliado el sentido de la historia. Pero el sentido de la historia, ¿de dónde sale? De la raciocinación propia y en cuanto Dios ilumina nuestro entendimiento. No sentimientos muy fuertes que esos son. Dice que ahí estoy ciego, porque no he pasado por mi mera libertad y querer. Porque no es, y ahora, a ver cómo tenemos que entender esto, porque no es mucho saber. ¿Qué sería el mucho saber? Pues lo que el otro me llena y me atiborra. Y entonces el mucho nos convertimos a veces en discos duros. Mira por dónde ahora, que esa cosa que no sabíamos. Yo cuando era niño no existía eso, el disco duro. Ahora sí sabemos con un disco duro. Pues a veces lo que soñamos es convertirnos con discos duros, con botones que aprietan un botón y escupo lo que me han pedido. Aprieto otro botón y escupo lo otro que me han pedido. Pero que no me pidan, y tú que no hemos usado nuestra inteligencia. Tenemos declaraciones y ampliaciones que hemos incorporado, pero que no nos han puesto en búsqueda y entendido. Yo me he encontrado currículums envidiables, tontos perdidos. Y me he encontrado personas que apenas sabían leer y escribir, personas que se hacían cargo de la realidad como nadie y que me han enriquecido lo que no me han enriquecido todas las platas otros. Bien, entonces, bueno, ya eso lo hemos medio entendido, lo desarrollo aquí un poco más. Ya he distinguido entre... discernir, se disciernen pensamientos, espíritus, emociones, todo eso es interior, y se deliberan cosas, realidades. Atención a esta distinción. Eso lo tiene claro, clarísimo San Ignacio. Se disciernen emociones, espíritus, pensamientos, pero se deliberan y se eligen realidades, son cosas. Todo lo que sea pensamiento, emociones, hay que discernirlos y hay que sospechar de ellos. Y después podremos acceder a la realidad, porque si no, he proyectado yo una fantasía que, como no he sospechado de ella, he convertido aquella imitación a los santos en una cosa rara, y mira lo que me he montado. Y entonces ya termino. Bueno, pues ya está, ya he terminado, ya lo he hecho. Ya hay que sospechar de todo lo previo a acceder a la realidad. Pues porque a lo mejor estamos ciegos todavía. ¿Por qué? Porque lo propio mío es mi mera libertad y querer. Y mi mera libertad y querer no es lo que me apetece. Acordaros, me tengo que quitar del tabaco. ¿Estoy enganchado? Pues no me quito. Pues entonces, ¿de qué te sirve? Pues no. Mi mera libertad y querer, cuando coinciden, es cuando... Y ahí